Relatos macabros. La bruja se llevó a mi bebé. Te quiero relatar lo que me pasó cuando tenía 16 años. Esto fue en el año de 1990, yo vivía en el estado de Guerrero en una comunidad pequeña de la ciudad. Dentro de esta comunidad la mayoría de personas conocía a una mujer de la tercera edad que vivía en una de las orillas del pueblo, pero que lamentablemente no tenía ningún familiar que la acompañara, ya que era bien conocido que esta anciana vivía sola. Se decían muchas cosas de ella en las calles del pueblo, como que venía de otro lado del país y que nunca tuvo hijos. Que su marido la abandonó por irse con otra mujer y que nunca se quiso volver a casar, pero había una historia en particular a que llamaba más la atención. Se decía en las calles que esta mujer durante su juventud se dedicó a la brujería, que se adentró tanto en este mundo del satanismo que su familia no soportó más y se tuvieron que ir a otro lugar y que desde ese día por su propio bien perdieron toda la comunicación con ella, ya que experimentaban cosas aterradoras cuando esta mujer realizaba sus rituales. Algunas de las pocas personas que lograron entrar a su casa contaban que ésta estaba repleta de objetos extraños, perturbadores o con una apariencia maligna, y que aparte estaba repleta de hierbas con un olor agrio que llenaba toda su casa de un ambiente en donde no soportabas pasar más de 10 minutos. Honestamente, a pesar de todos estos cuentos que se decían de ella, por alguna extraña razón, a mí me daba mucha curiosidad qué era lo que podía haber en ese sitio, así que un día decidí entrar a explorar. Con el pensamiento de que esa anciana no se encontraba en ese momento en su casa, recuerdo que fui hacia la parte trasera de su casa y como pude salté el muro que lo dividía de un terreno baldío. Yo sabía que no tenía mucho tiempo antes de que esa anciana volviera a su casa, así que me apresuré a merodear dentro de su casa, cuando de pronto en una pequeña habitación me llevé una gran sorpresa. Había una foto de una mujer que vivía en el centro del pueblo en medio de un círculo de arena y veladoras. Al verla me sorprendí al instante. Pero mi segunda sorpresa y la que me dio aún más terror fue que a un lado de la foto había una pequeña bolsa con lo que parecía ser huesos humanos, pero estos huesos parecían provenir de un pequeño niño. En ese mismo momento todo me comenzó a dar de vueltas y con las máximas fuerzas que pude sacar de mi cuerpo logré tambalearme sobre los pasillos y salir de la casa antes de que fuera descubierto. Llegué a mi casa y el malestar no paraba, sentía como si mi cuerpo estuviera cargando algo enorme, todo me seguía dando vueltas y tenía unas ganas excesivas de vomitar, así que me tomé unas pastillas y me puse a dormir. Una vez que desperté mis papás se cuestionaron si me sentía del todo bien, ya que dormí aproximadamente 2 días. Cuando me dijeron eso no comprendía nada, ya que yo sentía que apenas había dormido unas cuantas horas. De todas maneras y aunque aún tenía ciertas ganas de dormir les dije a mis papás que todo estaba bien. Después de unos minutos me llevé otra gran sorpresa, mis padres me dijeron que la señora Delfina estaba enferma. ¿Cómo puede ser? Esta es la misma señora que se encontraba en la fotografía adentro de la casa de la anciana y a la que según yo estaba siendo víctima de algún tipo de hechizo o maldición. En los días posteriores su marido el señor Juan visitó a todos los médicos que se encontraban cerca de la zona junto a su pequeña hija e iba en busca de alguna persona que pudiera ayudar a doña Delfina, pero los médicos no encontraban la causa de su malestar. Yo sabía que lo que había visto no era ninguna coincidencia, y que la anciana tenía algo que ver con el malestar de su esposa, pero lo cierto es que tenía más miedo en mi persona que me fue incapaz de mencionarle algo a sus familiares. Había algo verdaderamente aterrador en su comportamiento de la anciana cuando se enteró que había nacido la hija de don Juan y Delfina, y es que desde el momento en que dio a luz, esta anciana se apresuró a ser la primera en darles las felicitaciones por la llegada de su bebé. Pero eso no era todo, la anciana las pocas veces que salía de su casa por alguna extraña razón, a veces se le sorprendía merodeando por la casa de estos señores, solo observando la ventana de su habitación. Una y otra vez esta tipa buscaba la forma de poder acercarse más a esta familia sin que obtuviera resultados. Y no es para más, ¿quién quisiera tener el acompañamiento de una persona que se ha visto envuelta de tantos mitos y relatos sobre la brujería?
Lamento contarte lo siguiente, pero unos cuantos meses después la señora Delfina falleció a causas de su enfermedad, en donde el mayor misterio fue la nula explicación a sus malestares. Esta noticia devastó a su esposo, que para decir verdad se veía muy desorientado de la realidad. Muchas de las personas del pueblo, incluyéndome a mí, estábamos impactados por la noticia de su muerte. Pero esto no acabaría aquí. Algunos meses más tarde nos invadió otra noticia aún peor, y es que después de aproximadamente 2 meses la pequeña hija de don Juan había desaparecido sin dejar algún rastro. Todo era muy confuso y su papá solo le podía decir a la gente que no entiende por qué no pudo despertar en la noche que esto sucedió. La verdad es que yo sé en el fondo que esta anciana fue la culpable de la desaparición del bebé, aunque nunca fui capaz de mencionar algo a ninguna persona de lo que había encontrado ese día que entré a su casa. Aún me siento culpable por no haber hecho algo en ese momento y posiblemente haber evitado esa tragedia. Si te gustó el relato del día de hoy, te invito a que te suscribas y me dejes en los comentarios qué otros videos son de tu interés. No olvides darle me gusta y activar las notificaciones.